Yo calculo que donde está la persona con la cual voy a hablar debe ser 3 grados menos, 4 también, 12, 13 grados. Florencia Santut, diputada provincial por el Frente de Todos. Muy buenos días, Florencia, gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes. Exacto, 2 grados menos. ¿En serio 2? Mira, bien. Sí. Y porque vos estás prácticamente en el campo abierto, campo abierto. Pero qué ignorante, ¿no? No. ¿Cómo vamos a estar en el campo? Esta es una ciudad enorme, una ciudad de más de 700.000 habitantes, una ciudad que tiene hasta, mira, una ciudad que tiene hasta hacinamiento, así que no estamos en el campo. Tiene un pedazo de campo, eso es verdad, esta ciudad tiene una parte rural importante. Que es bárbara. Sí, que no es el campo así, el campo, es una ciudad de mucho trabajo, muy olvidada, la parte rural de acá de La Plata, de trabajadores muy informales, que la verdad es que a veces los platenses ni siquiera saben que existe, saben que existe el cordón, como lo llaman, pero no saben las cosas, el modo en que se trabaja, el modo que se vive, que no hay ni caminos rurales, los esfuerzos enormes que hacen acá los compatriotas. Y sale una cantidad de producción de esas chacras que es enorme, ¿no? Que muchas veces está nutriendo a grandes poblaciones de los productos de verdulería, ¿no? Sí, abastece a toda la provincia, pero además, por ejemplo, la producción de flores, que es otra parte de la producción acá, que es la que está más, la que tiene más tiempo, es la menos precaria de todas, pero la producción de flores, La Plata produce flores para todo el país. No sabía. Y no exporta más porque no están dadas las condiciones de producción, pero incluso tiene una producción de flores más grande que Escobar, por ejemplo. Eso, es una parte preciosa. Un día tenés que venir a visitarla además porque son flores y flores y flores. Lo que pasa es que es la situación más dramática de los productores de alimentos, los productores verdes de tomate. La Plata tiene un tomate que es el tomate platense y que la verdad es terrible porque los modos en que se produce, ¿no? Porque, por ejemplo, las tierras se alquilan, las familias a veces están muchos años trabajando pero no pueden construir. Fíjate qué tremendo, ¿no? Las condiciones de trabajo, no pueden construir, entonces obviamente no pueden construir porque no se los permiten para que no se queden, ¿no? Porque muchas veces son trabajadores al no ser dueños de la tierra, no quieren que se queden con la tierra. Entonces, con ese temor, entonces viven en casas hechas con nylon, con chapas, con piso de tierra, ¿no? Y trabajan de sol a sol realmente, ¿no? A mí siempre me impresiona eso, tienen muchas veces, y no por sucios como pensaría, no como pensaría la clase más gorila, tienen las uñas hasta marcadas de tierra, ¿no? de años y años de hacer el trabajo con la tierra, y y están en condiciones muchas veces en condiciones tremendas, ¿no? Sí, claro. Florencia, el otro día leía un texto tuyo, una nota que sacaste en Contradictorial, hablando de la cuarentena y de cómo esto influye en nuestras vidas. Pero le dabas un enfoque que a mí de alguna manera me llamó la atención, porque vos, como dirías Mirta Legrand, sos una mujer muy politizada. Y sin embargo lo agarraste por un costado más humanista, si es que la política se puede dividir del humanismo, y quería que nos contaras un poco sobre eso. Yo creo que la política, no sé cómo es tan grande lo que decís, pero yo creo que obviamente la política no puede ser una carrera, no puede ser una profesión, no puede ser esto como un trabajo que se hace de tal hora a tal hora, ¿no? Que tiene, para muchísimos de nosotros, la política tiene un sentido, me cuesta decirlo humanista,
está porque en nombre del humanismo se han cometido tantos crímenes, ¿no? Pero sí un sentido, vamos a ponerlo de esta manera, de una ética, de una mirada donde el ser humano esté en el centro, ¿no? Y también esto a veces es difícil de decir porque ¿qué es ser humano? Los seres humanos, les seres humanos, sí. Los hombres, mujeres, varones que estén en el centro de todas las decisiones. Entonces, me parece que eso es algo que hoy le estamos peleando con mucha fuerza a la lógica tremenda del saqueo, de la acumulación, del mercado, como quieran llamarla, ¿no? Pero esto que dice Alberto tan claramente, ¿no? Nos importa que la gente esté viva, que pueda vivir plenamente, no solamente las ganancias, a la lógica de las ganancias. Pues fíjate que para algunos el mercado está más vivo, hablan de esa idea de la vida más ligada al mercado, a la economía. Les resulta más fácil pensar si el mercado respira, no respira, si el mercado se mueve, si la economía está vigorosa o no, pero poco les importa qué pasa con los chicos, qué es lo que pasa con los más grandes, qué es lo que pasa con los seres humanos de a pie, ¿no? Sí. Fíjate, a mí siempre eso me ha impactado, como a muchos, ¿no? Tanta reflexión en torno a las condiciones de vida del mercado y no, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no? A la cual se la puede agobiar, se la puede extraer, se la puede usar de todas las maneras posibles, pero jamás se puede pensar que hay algo de lo vivo en la naturaleza, ni que hablar en los humanos. Yo pensaba siempre, durante estos 4 años tan tremendos, ¿no? y tan castigadores de las vidas de la gente, que también nos la pasábamos hablando de los problemas económicos, que de hecho fue lo grave. Todos nos volvimos más pobres y algunos quedaron en la miseria, pero lo poco que se traducía eso en la tristeza, ¿no? En las vidas tristes, que es finalmente lo que cuenta. Y vos fíjate que yo creo que por supuesto que fue acertado dar cuenta de la economía durante todos estos años, por esto que vos decís, porque nos sacaban todos los días algo y eso implicaba que la vida fuera cada vez más difícil, incluso imposible para grandes mayorías. Y por supuesto que la dimensión material de la vida, la dimensión económica es fundamental. Pero la vida de los hombres y las mujeres no se reduce a eso. Entonces, incluso aunque fuéramos en una situación, sacá la pandemia, ¿no? Pero estuviéramos en una situación de crecimiento económico, de distribución más justa, cuestión que es fundamental, ¿no? Como, digamos, yo creo que es el gran tema a partir de ahora, ¿no? Porque podemos seguir pensando en que necesitamos más Estado, pero sin distribución, ese Estado no va a ser lo que nosotros queremos que sea, ser una distribución más justa. Pero podríamos ir a una situación de mejoría material de las vidas. Ahora, si nosotros no podemos, como proyecto político, poder también plantear horizontes, sueños, lugares en torno a la condición de lo humano, discusiones, debates sobre qué es vivir con otros y con otras en este mundo y cómo hacemos para vivir mejor, no solamente anclados en las condiciones materiales, no va a alcanzar, porque los humanos no tenemos solamente condiciones materiales de vida, tenemos también condiciones simbólicas y podemos estar mejores económicamente y cada vez más tristes, ¿no? Y que podemos estar mejores económicamente, materialmente, ojalá, ¿no? Y podemos estar cada vez más tristes y podemos estar en una situación muy difícil, muy, muy difícil como esta, pero poder tener esperanza de que vamos hacia un mundo que va a ser mejor, porque eso finalmente es un deseo, no tenemos nada que nos garantice que el mundo que viene va a ser mejor. Podemos tener principios de solidaridad,
de encuentro con los demás, ¿no? De que los demás cuentan, que cuentan para mi vida, aunque no sean exactamente iguales que yo, y eso seguramente va a hacer que la vida sea mejor. Florencia, estoy acá con Pablo Di Pierri, que no te lo presenté, te lo presento ahora. Buen día, Florencia, ¿cómo estás? Pablo, buen día. En tu artículo vos planteás que el terror al otro está en el ADN cultural de Argentina, y da la sensación que la disposición del aislamiento preventivo y obligatorio suspendió ciertos conflictos y hasta instauró una especie de pluralismo sin alteridad, ¿no? O sea, estábamos todos de acuerdo en que había que cuidarse mientras no se afectaran intereses económicos. Ahora, si uno hace un poquito de memoria, vos sos diputada provincial, Axel Kicillof tuvo dificultad para aprobar en la legislatura provincial el paquete de emergencia en diciembre nomás, ni bien asumió. Y ahora se parece a esa situación de nuevo, el conflicto que se avecina por el hecho de el proyecto que se está blandiendo desde el Ejecutivo para agravar las grandes fortunas en el país. O sea, ¿hay chances en Argentina de que se pueda establecer un marco de madurez democrática sin que la clase dominante se crispe? A ver, la clase dominante siempre va a estar crispada siempre va a estar odiada, tiene un odio profundo, el odio profundo es de ellos, ¿no? Así que yo creo que, y cuando se hable de distribución, cuando se hable de justicia social, siempre va a estar aferrada a sus privilegios, ¿no? Claramente, y esto hay que saberlo, porque puede haber momentos en que pareciera que no, que todos juntos, y puede ser que en algunas cuestiones se pueda ir todos juntos. Ahora, yo creo que en eso tenemos que estar muy alertas, tenemos que poder seguir construyendo, seguir solidificando nuestras fuerzas y nuestras potencias y nuestras expectativas, esperanzas, porque hay un sector lo sabemos, que sigue siendo muy, muy fuerte, que no está debilitado y que se quiere quedar con todo, como lo trataron de hacer todos estos años pasados. Así que en eso digo, yo estoy segura que hay algo que pasó en la Argentina que es novedoso en este tiempo, que Alberto ha podido llevar esto con esta idea de con todos, pero no solamente en el frente de todos, con opositores, pero que eso va a ser para ciertos temas, y cada sector lo va a interpretar a su manera, no es que haya una interpretación homogénea. Ahora, cuando se empiezan a tocar intereses, eso se empieza a poner en crisis, ¿no? Claramente, lo vamos a ver en estos días y seguramente lo vamos a ir viendo hacia adelante, porque esto tampoco hay que tener miedo de eso y tampoco hay que creer que es posible que todos pensemos y querramos lo mismo en unas sociedades como las nuestras. Eso es una ilusión, porque además no sé si sería deseable tampoco, ¿no? Yo creo que la posibilidad de la política está también en el antagonismo, está también en poder resolver los conflictos y atravesar los conflictos, no en evitarlos, no en cerrarlos, que hay momentos particulares donde, pareciera ser que eso no está, pero que eso sigue estando. Y después yo creo algo que sí ha pasado y que sigue pasando, los argentinos, las argentinas hemos cumplido y estamos cumpliendo muy bien la cuarentena, estando en casa, aislados, pero no para todos esto significa lo mismo, ¿no? Y muchos claramente nos inscribimos en la necesidad de que esta cuarentena tiene que ver con el cuidado de la vida, con el cuidado del otro, con que es por un tiempo, con que estar en casa no es aislarnos de los demás y que los demás no nos interesen. Pero muchos otros no, muchos otros están cumpliendo porque tienen en este momento terror, y el terror nunca es bueno para ningún tipo de sociedad, pero es el mismo terror que se le tiene al pobre, al olvidado, al contagio, la idea misma del contagio del otro. Entonces yo en ese artículo que hacen mención me preguntaba, ¿qué va a primar?
cuando esto se haya acabado? ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Que aprendimos a cuidarnos más, a contemplar más al otro? ¿Ha sido esa lógica la que es más fuerte? ¿O la lógica que es más fuerte es la de aislarse y que el otro, y ver en el otro el contagio, ¿no? Más cuando además empieza a ver cómo las multitudes son las peligrosas, el conurbano, cómo empiezan a ser muy peligroso lo que está pasando en los barrios más vulnerables, porque obviamente no hay condiciones para el aislamiento, y entonces, ¿qué va a pasar con todo eso, no? Yo creo que hay que prestarle muchísima atención para transformarlo, para dar batalla a la idea de que el otro es el enemigo, ¿no? Que es algo sobre los cuales los sectores de ultraderecha siempre se van a parar y cada vez van a ser más de ultraderecha, como está pasando en el mundo. Aclaramos a la audiencia, por si recién se enganchan, que estamos hablando con la diputada provincial por el Frente de Todos, Florencia Saintou. Florencia, lo que estás diciendo me da pie a repreguntarte sobre un aspecto que acá en FM La Patriada venimos llevando con cierta preocupación, y es que a veces nos preguntamos sobre la fuerza, la robustez, la potencia de este gobierno para avanzar con medidas más audaces en la distribución de la riqueza en un contexto profundamente adverso. Y lo que vemos del otro lado, en los sectores dominantes, es justamente que están al acecho y que incluso hasta podrían llegar a desafiar la cuarentena o el aislamiento si fuera preciso, como hemos visto con la promoción trunca, torpe, pero que la promovieron al fin y al cabo, de esa marcha de los barbijos la semana pasada. En ese contexto, la pregunta es si desde el Frente de Todos no están observando justamente esa predisposición de la derecha a desgastar al gobierno de Alberto Fernández. Pero por supuesto, a ver, eso que provisoriamente vamos a llamar la derecha sí existe, pero no es solamente un sector ni se presenta de una sola manera, pero los intereses antipopulares están dispuestos, están fuertes y van a desestabilizar la cuarentena porque tienen como claro objetivo la reproducción del capital. No pensemos que en estas crisis no hay quienes van a, quienes salen ganadores también, ¿no? Esperemos que en este país salga ganador el pueblo argentino en esta batalla, pero hay intereses económicos, no es que todo el mundo, la economía se deprime, bueno, pero nunca es toda la economía. Hay quienes salen incluso en esas lógicas ganadores. Ahora, a mí lo que me parece importante, eso por supuesto que lo vemos desde el Frente de Todos, a mí lo que me parece importante que veamos todos es también la fortaleza de este otro lado de la historia, ¿no? La fortaleza que tenemos, que tiene el pueblo, la fortaleza que tenemos como fuerza política también, y no solamente porque venimos de la elección que venimos, y no solamente por la capacidad que se ha tenido de tomar la iniciativa en esta crisis, la iniciativa política, sanitaria, sino de cuidado, una dirección clara. Acá no hubo ningún tipo de titubeo, ¿no? La dirección clara fue: hay que cuidar a los más vulnerables. Pero también tenemos una fuerza que se ha ido constituyendo en 4 años de resistencia profunda, en años de gobierno donde los cuales también se tomaron decisiones muy importantes a favor del pueblo, que se crearon mayorías, que se articularon. Entonces yo creo que un desafío muy grande del Frente de Todos es no olvidarse de su propia fuerza, no solamente estar alerta a que existe la rapiña, que existe la voracidad de la derecha en este país. Eso existe, no podemos creernos que porque ahora nos tratemos bien, entre comillas, ¿no? O porque parezca más dulce el que nos sentemos todos juntos en nuestra mesa, ellos dejaron de ser lo que son. Son exactamente todo eso que dijimos estos 4 años.
no tienen margen para demostrarse en su en todo lo que son, ¿no? O no tienen todo el margen en este momento, en estos meses. Esperemos los meses que vienen y esperemos hacia adelante. Pero vuelvo a decir, yo creo que el desafío es ver la fuerza que tenemos nosotros. Florencia, más allá de la cuestión de las fuerzas con las cuales contamos en este cálculo eterno de la cantidad de fuerzas que tenemos nosotros y nuestro adversario, volviendo a la cuestión de los ataques, este fin de semana Berbisky, mientras las 4 principales notas de Clarín del domingo eran adversas y son ataques al gobierno, muy arteros, ataques que no tienen otro sentido más que boicotear al gobierno de Alberto y de Cristina, sin ver esas tapas, Berbisky viendo otras. Nosotros creo que compartíamos antes de Berbisky, pero bueno, viste, cuando lo dice Berbisky parece que pasó algo, y él termina toda su nota que habla de operaciones y dice: ha comenzado la operación de acoso y derribo. Y a mí me parece que esto es una alerta, pero también es una alerta en cuanto a cómo viene comunicando el gobierno. Yo tengo una visión, que es que a Alberto le fue bien con la comunicación hasta cierto momento, no respondiendo, siendo muy amigable o haciéndose el distraído. Se han diluido varios de los ataques de los primeros meses, pero tengo miedo de que ya no le sirva más ese sistema. ¿Vos qué pensás? No, y bueno, habrá que ver si le sirve o no le sirve. Yo creo que ha servido la política más que una lógica de comunicación, ¿no? Venimos de una elección, digo, Alberto, Cristina, al frente de todos, son muy poquititos meses de gobierno, sí. Entonces, digamos, yo creo que se están acomodando, las piezas se van acomodando en medio de la pandemia. Para mí los ha tomado completamente de sorpresa el reflejo, la política, ¿no? La política no ha sido solamente el reflejo. Pero yo creo que nunca va a alcanzar en este esquema de comunicación, de medios que tenemos, donde los grandes medios están en manos de los sectores oligárquicos de este país, no va a alcanzar, no va a ser posible, ¿no? O sea, siempre hay que saber que se va a estar jugando en el territorio del enemigo, que nos vamos a estar moviendo en ese territorio. Entonces, la verdad es que esperar que nos traten bien, o que lo traten bien Alberto al frente de todos, van a utilizar diferentes estrategias, van a ir viendo, ¿no? Nunca trataron bien, en todo este tiempo jamás trataron bien a Cristina, por ejemplo, ¿no? No, eso jamás. Es algo que no podemos pensar no fue bien, si a la gran conductora de un proceso político que es bueno para las grandes mayorías. La tratan mal, es que ellos están de un lado y el pueblo está del otro, ¿no? Entonces, y yo creo que no estamos en condiciones en este tiempo histórico de creo yo, ¿no? O sea, no está sucediendo, no sé si no estamos en condiciones, no se está sucediendo que se discuta el orden de las comunicaciones en este tiempo, ¿no? No. Pero sin esa discusión es imposible pensar que a los que estamos de este lado del pueblo, que somos las grandes mayorías, nos vaya bien en comunicación. Florencia, te agradecemos muchísimo la charla y bueno, la seguiremos en otro momento. Te mando un cariño grande. Muchas gracias, un beso muy, muy grande. Muchas gracias.